Desde 1965 las fiestas del Pilar, el Día del Pilar, está considerada fiesta de interés turístico nacional. Y desde hace 100 años la Virgen del Pilar es la patrona de la Guardia Civil. Fue un 8 de febrero del año 2003, cuando la Virgen del Pilar fue la patrona de la Guardia Civil. Ahí están viendo ese centro de flores que cada año la Benemérita lleva hasta su patrona. Lo hacen además precedidos por un guión que muestra el emblema del cuerpo y que está bordado con hilos de oro. Un precioso carro de flores inmenso para rendir homenaje a la Virgen del Pilar. Hoy es un día muy importante para los aragoneses, es un día muy importante para la hispanidad, es un día en el que nos permite reconocer y reafirmarnos en nuestra identidad aragonesa, en el que salimos a la calle por muchas cosas, porque nos sentimos parte de un territorio, pero también porque sentimos una devoción religiosa hacia una advocación de la Virgen muy especial, es la Virgen del Pilar. María. Así es, no podemos olvidar que detrás de todo el color y el folclore de esta fiesta está la devoción por la Virgen. Don Manuel Ureña, buenos días. Buenos días. Disfrutamos de un día espléndido, una ofrenda más, pero cada una diferente y con la Virgen siempre como protagonista. Efectivamente, se ve inmediatamente que es una ofrenda maravillosa como todos los años. Pero no sé por qué, y no sé por qué realmente, pero este año como si hubiera más gente. Me han dicho que la ofrenda va a prolongarse posiblemente, o va a tener que prolongarse hasta las 8:30 de la tarde, lo cual es realmente inédito. Y estamos todos muy gozosos y muy contentos, como usted bien decía antes, de haber pedido al Señor un día espléndido y haber sido escuchados literalmente por el Señor, porque gozamos de un día de otoño espléndido. Desde la fe también ustedes viven este día, pues como todos los aragoneses, es un día especial y lo vivimos sin olvidar pues que lo que honramos es a nuestra Virgen. La fe está muy, muy grabada, estamos en el año de la fe, en el corazón de todos los aragoneses. Se demuestra día tras día que cada vez, a nivel mundial, cada vez hay más creyentes, más cristianos, lo cual pues es una verdadera maravilla y una verdadera joya. Esto es expresión de la fe de un pueblo, de la fe en Dios, de la fe en Cristo y de la fe en María su Madre. Y de una fe que si se pudiera pesar o medir, pues cada año pesaría más, ¿no? Porque crece. Eso es lo que se ve, así es. Así es que nada, pues perfecto. Los nubarrones se han disipado y lo que vemos hoy es un día que luce. Y esa luz exterior que nos ilumina a todos es Dios mismo, regalándonos su luz. Y la expresión más grande de la luz es la Virgen María, porque ella es el espejo en el cual se refleja la luz de Dios. Pues nos quedamos con estas palabras, con esta reflexión que de verdad yace en el fondo de esta fiesta que hoy celebramos. Muchísimas gracias, don Manuel. Gracias a usted, señorita. Gracias, María. Bueno, 1913, ese es el año en el que la Guardia Civil toma a la Virgen del Pilar como su patrona y por eso cumple 100 años desde entonces. Desde las 7:30 la ofrenda de flores está en marcha. Veremos a ver cuántas son las personas que van a pasar a lo largo del día por esta Virgen que poco a poco va tejiendo su manto y entre ellos, Ana, gente llegada desde el Pirineo. No exactamente desde el Pirineo, porque fijaos, se da una paradoja. Ellos son del campo de Daroca, viven en Zaragoza, pero a ver si lo adivináis, Fernando, María José, y a ver si lo adivinan también en casa. Un poco una pista la ha dado ya Fernando, vienen del Pirineo, pero ¿de qué parte? ¿Se os ocurre? Pues Fernando, nos vas a ayudar tú. Os ayudo, claro que sí. ¿De qué va vestida hoy? Del Valle de Chistau. Oye, el Chistau. ¿A que sí? Ahora ya lo vais identificando, sí, ¿verdad? Sí. No le falta detalle. Además, Toñi los confecciona ella misma. Gírate un poquito que veamos hasta incluso el lazo. Toñi lleva 40 años viniendo a la ofrenda, ¿verdad? 40, sí. Sí. Además, creo que también confeccionas el de tu hijo David, su mujer, mi nuera y mi nieta. ¿Todo el año? Bueno, sí. Todo el año cosiendo. Cuéntame cómo es esta paradoja de que vayas vestidos del Valle del Chistau siendo de Zaragoza. Bueno, porque son unos trajes muy bonitos, muy coloridos y aparte de que somos unos amantes del Pirineo.
Pirineo, ¿verdad? Qué bonitos y qué colorido tienen. Vamos a seguir hablando con Esther, por ejemplo, porque en Esther también se da otra paradoja. Va vestida de campesina, de traje de campesino también del Valle del Pirineo, pero ¿de dónde eres? Soy de Sevilla, pero me nació mi niña y entonces ya hay que vestirse con ella, a juego con ella y a donde vaya ella voy yo. Su niña se llama África, ella siempre se vestía con el traje de flamenca, de sevillana, pero este año he decidido que no, pero mañana te desquitas, ¿no? Hombre, mañana yo voy con mi traje de flamenca y mi niña a la ofrenda de frutos, claro que sí. Hombre, que no se diga, que no se diga. Bueno, vamos a avanzar y vamos a hablar con David, porque David a mí es el que más me ha llamado la atención al principio. David, cuéntanos de qué vas vestido. Bueno, pues yo voy vestido de un pueblecito de la villa de Ansó, del Pirineo también, y bueno, es un traje más de gala que me hizo mi madre el año pasado, porque como nació la niña, pues entonces así íbamos más elegantes, digamos. Es un motivo de alegría y de fiesta. Pero David, te voy a pedir que te des la vuelta, porque aquí está la imagen, ¿verdad? La imagen curiosa, date la vuelta. Bueno. Fijaos qué rastas, luciendo este traje de fiesta y tan bonito, pero que no falten también esas rastas, ese toque moderno, Fernando y María José. Por supuesto que no, es una cosa que va conmigo, que la se llevo desde hace muchos años, entonces un día de fiesta como hoy también es... pues claro que sí. Tienen que venir conmigo, ¿no? Bueno, pues van contigo y que vaya muy bien, vestidos como vais, así de guapos, hacia la Virgen del Pilar. Gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, Ana. Desde luego, si para también algo ha servido la ofrenda es para recuperar buena parte de nuestra riqueza a la hora de vestirnos y de conocer cómo afecta y cómo ha influenciado pues, el clima, la zona de donde provienes, el nivel económico al que pertenecías, ¿no? Todo esto ha formado parte de la forma de vestirnos los aragoneses durante muchos años. Después analizaremos más con detalle esta forma de vestir. Ahora saludamos ya a Enrique Ester, es delegado de Medios de Comunicación del Arzobispado de Zaragoza, ya se encuentra con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, Enrique, gracias por estar Buenos aquí. días, María José. Gracias por estar aquí con nosotros. Claro, hoy no podemos olvidar que lo que nos trae hasta aquí a todos es una Virgen, es la Virgen del Pilar. Claro. Y son muchos los que dicen, voy a bajar a ver a la Virgen, más allá de sus creencias religiosas. Esto llama mucho la atención fuera, ¿eh? Sin duda. Es que María, digamos que es como una especie de puente, ¿no? No se puede entender lo que es la Virgen sin entender su conexión íntima con Jesús, porque es la Madre de Dios, ¿no? Entonces, digamos que María es como un puente en el que circulamos todos. Y de un lado está la divinidad, está su Hijo Jesús, que es el que lleva a la Virgen en el brazo, y en el otro lado estamos nosotros, todos los hombres, todos los zaragozanos, aragoneses, españoles, etcétera. Y por ahí vamos circulando. Entonces, independientemente de la creencia religiosa, independientemente como podemos ver hoy, pues la gente acude a María, y María es un puente que nos va conectando a unos y a otros, y en ese recorrido estamos, en ese camino, pero ella sin duda siempre apunta hacia lo mismo. Y muchas veces, Enrique, lo digo por experiencia, no rezas, sino que hablas. Claro. Es decir, dices, bueno, vamos a ver qué está pasando aquí, si tienes un problema. Claro. ¿Qué ocurre? ¿Pero esto por qué no se soluciona? Claro. Yo tengo un miembro de mi familia y también unas amigas que dicen, además es que el Pilar es como un cuarto de estar, claro, porque realmente vas, comentas, dices, bueno, es cierto, ¿eh? Voy a contar la intimidad. Esta mañana hemos madrugado María José y yo para ir a la Virgen, hemos dado un paseo por la Basílica y cuando ya nos íbamos me dicen, María José, espera un momento, que no le he dicho lo que tengo que decirle a la Virgen. Claro, sin duda. Déjame sin 5 duda. minutos que me tengo que decirle dos cosas y ahora nos vamos a trabajar. Sin duda, el papel de María es de mediadora, ¿no? Mediadora entre Dios y entre los hombres. Entonces, a María rezar, como decía Santa Teresa, es tratar de amistad con quien sabemos nos ama. Acudimos al Pilar porque es nuestra casa y hablamos a la Virgen porque es nuestra madre y le contamos nuestras cosas y demás. Hacía pocos días el Papa Francisco decía que la Iglesia tenía que ser como un hospital de campaña al que acudimos todos. Y acudimos todos a curar nuestras heridas, nuestras dolencias, nuestras enfermedades. Y yo creo que el Pilar refleja muy bien esa imagen. Es el Miguel Servet. Es el Miguel Servet de Zaragoza. Ahí acudimos todos a pedir perdón por nuestras meteduras de pata, acudimos todos a pedirle a la Virgen por nuestros familiares, por nuestros amigos y a contarle nuestra intimidad, que sin duda eso es lo que es rezar, es que no es otra cosa. ¿Cómo ve la Iglesia lo que ocurre cada 12 de octubre? Hombre, porque desde el punto de vista de fuera, no estando dentro de la Iglesia, esto es algo asombroso. Yo ayer pensaba a las 6 de la tarde cuánta gente estamos haciendo cosas ahora mismo para mañana dedicárselo a la Virgen, cuánta gente está planchando su camisa para mañana vestirse, o sus flores, o cuántos cámaras están tirando cables para que mañana... Es decir,
¿Cómo se ve todo esto desde la Iglesia? Pues sin duda con gozo y con gran esperanza, como ha dicho el arzobispo. Es que, digamos que acudir al Pilar, acudir a la Virgen, pues eso es lo que decíamos, acudir a nuestra Madre, y la Iglesia lo ve con una gran alegría, sabiendo que la gente acude a la Virgen, ella sabe cómo hace, ella sabe cómo actúa, ella sabe lo que hay dentro de los corazones, y sin duda se ve con una gran alegría que acudan los hijos pues a la Madre, independientemente de la fe o de la experiencia práctica religiosa que se tenga o no se tenga. Es un gran gozo. Quizá, Enrique, porque el pueblo no necesita de verdades históricas para creer o para rezar. Bueno, la tradición de la venida de la Virgen es algo que es una tradición, no es un hecho histórico comprobado, digámoslo así, es una tradición. Como tantas tradiciones que hay en la historia de la Iglesia, que con el paso del tiempo los documentos han reafirmado que son verdad. Es una tradición, pero no se sabe exactamente si vino o no vino. Está, digamos, en lo que es ese transcurrir, el devenir de la historia, que se ha ido contando de unos a otros. En momentos clave se ha expresado de una determinada manera o no. Pero bueno, lo cierto es que lo que es innegable, independientemente de la veracidad o no del acontecimiento histórico, lo que es innegable por un lado es la tradición, y lo que es innegable por otro lado es que la Virgen del Pilar está en el corazón de todos los zaragozanos y aragoneses. Bueno, lo cierto es que haciendo una recopilación de lugares en donde hay advocaciones a la Virgen del Pilar, además de todo Sudamérica, absolutamente, está en Estados Unidos, en Chicago, en Nueva York, en Texas, está después en Filipinas, India, Japón, Hiroshima y Tokio. Bueno, y además es muy emocionante acudir a la casa de la Virgen en Jerusalén, en Tierra Santa, y te encuentras ahí con un mosaico de la Virgen del Pilar. Estamos viendo la cruz de Lorena, sin duda alguna es uno de los momentos también de la mañana, es esa cruz que los trabajadores del Hospital Rollo Villanova, antes conocido como El Cascajo, entregan a la Virgen. Enseguida contaremos la historia de esta cruz, que desde luego también es apasionante, pero el momento en el que esta cruz de Lorena sube por las escaleras y es llevada de mano en mano por los jardineros es sin duda también uno de esos momentos importantes de la mañana, porque va a coronar ese manto de claveles blancos y de gladiolos blancos de la Virgen. Esa cruz de Lorena que es expresión de los enfermos que se hacen presente. A María se le reconoce como salus infirmor, o salud de los enfermos, ¿no? Pues los enfermos, las personas desfavorecidas, etcétera, están simbolizadas en esa cruz, que pretende ser ese amparo de la Virgen a todos aquellos que además están sufriendo. Vamos a ver qué sensaciones tienen hoy quienes portan esa importante cruz de Lorena. Ana, cuando quieras. Muy buenos días de nuevo. Vamos a colocarnos cerca de Antonio, que es el presidente, pero vamos a avanzar todavía un poquito más para acercarnos al portador de la cruz de Lorena, Juan Barrena, auxiliar de enfermería del Hospital Rollo Villanova, jubilado este año además. Este año además, sí, ha sido, sí, este año. Bueno, esto es una vez en la vida. Pues sí, naturalmente, y además me ha tocado, me ha correspondido, es un honor y un privilegio, porque a todos es imposible que les vaya a poder tocar, a todos los que forman parte de la asociación. Este año, o sea que... ¿La va aportando con algún motivo en especial, algún sentimiento en especial? Hombre, pues yo creo que me estoy recordando a todos los que quedan en el hospital, los compañeros trabajadores y los restantes pacientes que hay que obviamente no han podido estar aquí. Un recuerdo para ellos, bueno, y en especial tal vez, creo que tengo que decirlo, la planta quinta, la planta que es mi planta, un recuerdo para ellos. Qué bonito, muchísimas gracias Juan Barrena por este sentimiento especial y esa dedicación. A su lado está Anunciación, que también porta el estandarte. Lo que pasa es que Anunciación Jambrina nos ha dicho que no quería hablar, pero al menos sí que decimos que si la cruz de Lorena la llevan los que son los miembros de la asociación, el estandarte lo llevan lo que son trabajadores, llevan la cruz, el estandarte son, bueno, pues los pertenecientes a la asociación, pero más amigos y familiares. Vamos a hablar con Antonio porque la asociación tiene 325 miembros, prácticamente todos han salido. Y además desde por la mañana a las 8:30 han tenido misa baturra. Sí, exacto, en el hospital ya es tradición desde hace muchos años. Yo llevaba allí en el hospital 41 años y todos los años, muchos años, vamos, que iba a la misa. Es muy emocionante y ahí este año estaba lleno de gente, como todos los años, pero este año parece que tenían más interés. La Cruz de Lorena es el símbolo de los enfermos de tuberculosis, pero ya se ha hecho también un símbolo de la ciudad de Zaragoza de la ofrenda de flores. Sí, porque desde el año 1979, en que desapareció la Reina de las Fiestas, ya se llevaba, digamos, del año 60, que el doctor Val Calvete lo propuso al consistorio de aquel entonces para que la Cruz de Lorena formase parte
de esta tradición que ya lleva más de unos 60, casi 60 años, 55 me parece. Pues en unos momentos esta Cruz de Lorena, como comentabais antes, Fernando, lucirá en lo alto junto a la Virgen del Pilar, justo debajo. Dejamos a los protagonistas, a Juan Barrena, que porte con ese orgullo y con ese sentimiento de todos los trabajadores del Hospital Rollo Villanova, los enfermos y familiares y amigos. Gracias. La Cruz de Lorena, que ha conseguido ser efectivamente uno de los símbolos importantes de la ofrenda de flores. Un origen remoto, además. No es casualidad que se eligiera como símbolo de una cruzada contra la tuberculosis. La Cruz de Lorena era el símbolo de los cruzados, y cuando en 1902 se adopta como lucha antituberculosa, tiene su origen precisamente en esa parte de la historia. 800 claveles rojos lleva esa cruz roja de doble barra, que es la Cruz de Lorena. Ahí la están viendo. Bueno, y hablando con Enrique Ester, delegado de Medios de Comunicación del Arzobispado de Zaragoza, no podemos obviar ese atentado que tuvo lugar en la Basílica del Pilar hace apenas unos días, reivindicado por un grupo anarquista o pseudoanarquista, Mateo Morral, sí, y que nos puso a todos el corazón en un puño. Claro, sin duda, porque fue atentar, digamos, pues eso, contra lo que estábamos hablando, contra el Pilar, que para todos nosotros es nuestra casa, ¿no? Y que es la casa de la madre. Entonces, atentar contra la casa de la madre, pues siempre deja a todo el mundo un poco desconcertado, ¿no? El Pilar ya ha sufrido varios atentados, no es el primero. Y se puede ver, por ejemplo, en la fachada del Ebro y en la fachada lateral de la Basílica del Pilar, pues todos esos mordientes, boquetes, agujeros que provocaron en 1808 los cañones napoleónicos cuando atacan Zaragoza en los sitios. También sufrió ese atentado desgraciado en el año 36 tirando aquellas bombas. Y también este otro atentado, pues la bomba que fabricaron pues explotó, por desgracia. Estamos viendo imágenes de ese día. Esa es la recreación en el lugar en el que se colocó la bomba. Fue ahí justo a la entrada de la Vía Sacra, justo delante del coro, y bueno, afortunadamente lo que provocó fue lo que están ustedes viendo. Fue un banco que sí que quedó completamente destrozado y hubo que retirar, mucho polvo, cierto desconcierto dentro de la basílica, sobre todo aquellas personas que estaban rezando en esos momentos, pero gracias a Dios o gracias a la Virgen no pasó más de lo que podía haber pasado. Pues sí, porque si ese artefacto lo ponen en la Santa Capilla, pues sin duda hubieran muerto pues a lo mejor 10 o 12 personas, sin lugar a dudas. Pero fue ahí en el coro cuando estaban cerrando, porque todos los días laborables se cierra, digamos, lo que es la parte del altar mayor, en torno a las 2 de la tarde, la bomba explotó a las 2 menos 10, y era un momento en el que ya se estaba desalojando la gente y gracias a Dios, sin duda, pues no pasó ninguna desgracia personal. De cualquier manera, este grupo consiguió lo que quería era hacer algo de daño, pero después estar en todos los informativos, no solamente nacionales, sino también internacionales. Ahora, atención a la reacción del pueblo. Yo no sé si la jota que a mí me enviaron por WhatsApp a los 10 minutos de saberse que había habido realmente es de ahora o anterior. Enseguida nos la vas a leer, pero queremos mostrar a nuestros espectadores este momento que tanto nos gusta. Es uno de estos momentos en los que, bueno, pues sentimos una especial emoción. Estamos viendo a uno de los jardineros más antiguos del grupo de jardineros del Ayuntamiento de Zaragoza, como elevan esa doble cruz. Como tiene el honor, él tendrá el honor de subirla, de colocarla, 800 claveles. Pero yo digo que esa simbología, la simbología de la Cruz de Lorena, es la presencia de todos los desfavorecidos, especialmente de los enfermos, de las personas que lo están pasando mal, tantas y tantas peticiones que tiene habitualmente todos los días, diariamente, la Virgen por las necesidades más acuciantes, además también en estos momentos de crisis, pero sobre todo por los enfermos y los desfavorecidos, y tanta gente que está en su casa contemplando la ofrenda en estos momentos, que no puede acudir físicamente al Pilar. Bueno, ahí estamos viendo pues casi una decena de jardineros arropando ese momento en el que esa cruz que simboliza lo que Enrique nos cuenta, ese amparo, ¿no?, que buscan los enfermos. Sí, es uno de los momentos culminantes, sí, ¿no?, de la ofrenda, la colocación de la Cruz de Lorena, que, como dice el delegado diocesano de Comunicación, Enrique Ester, simboliza muchas de las peticiones que en este momento hoy día llegan al Pilar. Nuestros compañeros han preguntado a muchos de los oferentes qué es lo que le va a pedir: trabajo y salud. Sin duda. Son yo creo que las peticiones y por las personas más necesitadas, los enfermos, los problemas. Por eso decíamos que la Iglesia, como decía el Papa Francisco, es esa especie de hospital de campaña, ¿no?
Y además en la ofrenda siempre se comenta cuando vas en la ofrenda, ¿ha llegado ya la Cruz de Lorena? ¿Han puesto la Cruz de Lorena? No, todavía no, pues más o menos se sabe cómo va la ofrenda en función de cuando llega la Cruz de Lorena. Es uno de los termómetros que nos permite saber el ritmo que está llevando la ofrenda de flores cada 12 de octubre. Hablábamos de ese momento importante en la historia de la Basílica, el momento de la colocación de esa bomba en la que, bueno, la gente fue rápida, ¿no? 10 minutos contabilicé y recibí en el teléfono la siguiente jota: ya podéis tirarle bombas y querer tirar sus muros, que el pilar seguirá en pie mientras que el mundo sea mundo. Claro. ¿Habéis notado más gente que se acerca a la Basílica quizá por el motivo de la explosión de la bomba? Sin duda, aquel día fue uno de los días que el pilar estuvo cerrado y que no se podía acceder, que es una cosa extraña, porque la anterior vez que pasó esto fue en torno a la guerra y también a principios de siglo, que hubo por unas procesiones, pues digamos unas pequeñas jaleos anarquistas también promovidos por los anarquistas, y el pilar estuvo cerrado por miedo 2 o 3 días. Pero sí, a partir de ese momento, a partir del día siguiente que se abrió el pilar, la gente acudió en masa a visitar a la Virgen. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde ha sido el lugar? ¿Cómo está la Virgen? ¿Le ha sucedido algo? ¿No le ha sucedido nada? Fueron unos momentos de confusión, pero gracias a Dios no pasó nada. Yo creo que lo mejor es perdonar a estas personas. Ha dicho, por 2 veces he observado que Enrique Ester ha nombrado al Papa Francisco. Yo le voy a hacer una pregunta que puede contestar o no. ¿El señor arzobispo ha pensado ya en cursar una invitación a través de la conferencia episcopal para que el Papa Francisco visite el Pilar? Pues hombre, supongo que sería uno de los grandes sueños o ilusiones de nuestro arzobispo, ¿no? Y de todos los zaragozanos. Y de los periodistas. Y de los periodistas y de los aragoneses y también de los españoles. Hay que buscar un momento adecuado, un porqué, ¿no? Y ojalá viniera el Papa Francisco, que se distingue por ser un gran devoto de la Virgen. Lo primero que hizo al día siguiente de ser elegido pontífice es ir a la Virgen de Roma, a poner el pontificado y a llevarle un ramo de flores, como estamos haciendo aquí, llevándole flores a la Virgen, lo primero que hizo. Recordemos que otro papa, el Papa Juan Pablo II, en el 84 fue el que reafirmó a nuestra Virgen como Virgen de la Hispanidad en una visita a Zaragoza. Sí, exactamente, en el año, fue en la primera, no en la segunda, fue en el año 82 cuando vino, y lo dijo precisamente en el altar mayor de la Basílica, diciendo pues eso, como recordando pues el descubrimiento de América, pues España había llevado la devoción mariana al mundo entero, descubierto por España, decía él. Hablábamos antes de los motivos que llevan a los aragoneses y a los latinoamericanos y a los sevillanos a venir a la Virgen, a todas estas personas que están viendo ustedes bajar enriada de sentimientos y de emociones a la Virgen.